los próximos minutos nos va a acompañar el doctor Jorge Basso, es ministro de Salud, que es la nueva denominación. En varios países del mundo ya dejó la denominación de Salud Pública, dejó lugar a la denominación de Ministerio de Salud. Lo podemos hablar brevemente. Alguien que había ocupado esta cartera, que ocupó cargos también en direcciones de salud a nivel municipal. Cuando nuestro productor apareció con 2 carpetas de hojas en estos días y que terminó resumiendo en 6-7 páginas, nos dimos cuenta que el Ministerio de Salud sigue siendo lo mismo de siempre, puede ser una entrevista de 5 horas. Doctor, bienvenido, buen día. Un gusto estar con ustedes, un placer. Lo mismo para nosotros. ¿La denominación es legal hoy, es Ministerio de Salud? No, eso es un tema constitucional. Constitucional. Sigue siendo Ministerio de Salud Pública. Nosotros, de alguna manera, lo que estamos promoviendo es la presentación Ministerio de Salud desde el punto de vista comunicacional, en el sentido de que, bueno, entendemos justamente que el gran desafío que tenemos es no solamente encararnos de lo público, sino de toda la realidad nacional, y sobre todo hacer énfasis en el tema de que no estamos exclusivamente para tratar la enfermedad, sino justamente para trabajar sobre la salud. Entonces es una especie de presentación pública, pero bueno, desde el punto de vista estrictamente formal. Habría que cambiar la Constitución. Exactamente, está establecido en la Constitución de la República. Le quiero hacer un par de preguntas institucionales más para después ir a temas puntuales. Lo hablábamos antes de empezar al aire, el Ministerio fue durante décadas juez y parte en los sistemas hasta que se crea la Administración de los Servicios de Salud del Estado, el directorio o los directores de los hospitales. Que eso seguramente le quitó peso al trabajo diario del ministro y varias de las ramas de los directores. ¿Fue una buena decisión eso? ¿Es una de las decisiones que hay que mantener a como de lugar? Mire, este es un proceso que empezó siendo a partir de una definición en gobiernos anteriores de ser un organismo desconcentrado y después pasó a ser, descentralizado. Bueno, eso le da de alguna manera a la propia organización, en este caso de un prestador público de la magnitud, de la escala, es el principal prestador de salud que existe en el país, ¿verdad? Una mayor autonomía de gestión, sin perjuicio de que, tal cual está establecido para todos estos tipos de organismos descentralizados, la responsabilidad política frente al Poder Legislativo se transmite a través del Ministerio de Salud. Es decir, que, en definitiva, siendo autónomo en lo que tiene que ver con un conjunto de decisiones, desde el punto de vista de su representatividad ante el Poder Legislativo, siendo a través del Ministerio de Salud. Bien, Jorge. Algunos temas que son relativamente nuevos para el Ministerio de Salud. 5.000 niños extranjeros ingresaron a las escuelas. Hay una clara migración de países como Venezuela, Cuba para Uruguay. Y nos enteramos que sus estatus sanitarios son bastante más bajos que los nuestros, desde el punto de vista de vacunación, algunas enfermedades que ellos tienen como comunes que nosotros no tenemos. ¿Cómo reacciona el Ministerio de Salud Pública? Por la salud de ellos, que los recibimos en nuestro país, pero por la salud de nuestros hijos también y de nosotros mismos. ¿Qué se hace? No, este es un factor bastante generalizado a nivel planetario, ¿verdad? Sí, el tema de las migraciones. En realidad en nuestro país en los últimos años está pasando lo que usted muy bien dice, pero en otras partes del planeta el tema de las migraciones, pensemos nomás en Europa, ¿verdad? Sí, a veces les llega gente con peores condiciones sanitarias, pero lo quiero traer a Uruguay, porque si no generalizamos y no... No, me refiero justamente a este fenómeno que de alguna manera está presente en todas las instancias hoy de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de Salud, que por ejemplo el tema de las enfermedades prevenibles por vacunas, que en nuestro continente habían prácticamente desaparecido. Sarampión había sido eliminado totalmente de las Américas, otras enfermedades también prevenibles por vacunas, y hoy tenemos prácticamente en todos los países de Latinoamérica sarampión. Y es una doble combinación de fenómenos en que, por un lado, bajas coberturas que están de alguna manera no se atiende al 100% de la población, identificadas en algunos países, particularmente en situaciones complejas. Hoy tenemos sarampión en Estados Unidos, tenemos en Venezuela, tenemos
Brasil, en Colombia, pero muchos casos de sarampión. El sarampión incluso va acompañado de muertes de niños. Y eso, bueno, obliga, por ejemplo, en este caso, a que nosotros hemos tenido que tomar algunas decisiones en torno al plan esquema de vacunación, adelantando la segunda dosis del sarampión, en vez de esperar a los 5 años, darla justamente antes. ¿Y cómo venimos con los antivacunas? No, pero antes de irnos de vacuna, pero... Porque está hablando de las vacunas. Claro, sí, lo que le pregunté, pero le quiero preguntar específicamente por qué control se hace sobre el migrante, es decir, porque a veces vienen sin rutina de vacuna, pero además no sabemos qué se vacunó y qué no se vacunó. Sí. Es decir, cuando lo recibe el médico por primera vez, porque estamos viendo a alguien que llega al país, a veces llega con una mano adelante y otra atrás. Digo, sus prioridades son otras, no de vacunar a los hijos, aunque capaz que la primera prioridad sería vacunar a los hijos. ¿Cómo están reaccionando? ¿Qué seguimiento hace el Ministerio de Salud Pública? Bueno, ¿qué perfil tienen estos migrantes que están llegando a Uruguay? Bueno, hay de todo. Hay de todo y, como siempre, cualquier explicación sencilla es seguramente errónea, ¿verdad? Pero lo que primero decidimos es que, el procedimiento de migración viene acompañado justamente de ajustar la vacunación, y a tal punto de que es parte del procedimiento migratorio, actualizar o de alguna manera completar esquemas de vacunación. Pero, por ejemplo, cuando le van a dar la cédula, ¿le piden las vacunas? Cuando en el procedimiento justamente en el cual el migrante tiene que cumplir determinados procedimientos administrativos, está incorporado la necesidad de la presentación del esquema de vacunación, e incluso se le facilita la vacunación a todas las personas que migran. Eso es un factor muy importante, pero no único, porque nosotros, reitero, el gran desafío nuestro es tener lo más alta posible las coberturas de la vacunación uruguaya, porque siempre va a haber personas que por alguna razón no se vacunan. Tú recién decías, grupos antivacuna, pero también hay cada vez más personas que pero hay muchos enfermedades. ¿Hay mucho antivacuna? Porque era célebre aquella familia de Colonia, que hasta un libro se hizo y todo. Sí. Pero hay otros colectivos hoy que dicen no a las vacunas. Hay otros colectivos, no tienen una magnitud como pasa en otros países, ¿verdad? Pero tenemos también algunos sectores que son antivacunas, como también son por ejemplo, realizarse el control de salud, el carnet de salud. Perfecto, porque, pero el antivacuna, alguien puede decir yo a mi hijo no lo vacuno y eso es legal? No. Pero de alguna manera es una realidad. Hay personas que no se vacunan y que incluso a los efectos, por ejemplo, de ingresar en las escuelas, que se les pide certificado de vacunación, a veces el maestro o el director de la escuela se encuentra ante el desafío, bueno, ¿qué hago? ¿No lo dejo entrar? No, es decir, sí, entonces, pero puede contagiar a todos los otros que están en una clase. Por eso me estaba refiriendo a que en todas las sociedades se habla de que teniendo una cobertura del 95% de la población vacunada, ese 5% queda de alguna manera cubierto por un efecto que se llama efecto rebaño desde el punto de vista técnico, es decir, que los vacunados protegen a los no vacunados, ¿verdad? Bueno, eso es lo que ustedes dicen siempre con la vacuna de la gripe. Por ejemplo. Cuanto más gente se vacuna, menos gripe circulando hay. Por ejemplo, hace poquito, hablando de las personas trasplantadas, que por suerte cada vez son más, o las personas que tienen algunas enfermedades crónicas que afectan el sistema inmunitario, que esas personas no se pueden vacunar. Es decir, que hay incluso personas que aunque quisieran vacunarse, no se pueden vacunar, ¿no? Y que de alguna manera cada vez son más, porque cada vez hay más enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunitario, ¿no? Es decir, es parte de los cambios epidemiológicos, ¿verdad? Y tratamientos en los cuales, por ejemplo, un trasplantado de por vida está tomando medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo al órgano trasplantado, por ejemplo, ¿verdad? Esa persona que no se puede vacunar es protegida por el resto de la población. Entonces el gran desafío es mantener altos los niveles de cobertura, y tanto para el caso de los migrantes como el caso de los antivacunas, como el caso de estas personas que no se pueden vacunar, ese factor protector que tenemos que establecer. Antes de empezar el programa recordábamos los comienzos de este siglo, que hubo un ministro que calificó al Ministerio de Salud Pública como un comité político, y en aquel primer gobierno de Valle desfilaron más ministros de salud que ministros de economía, pero ya vamos a ir a eso. Aunque le cueste creer, buenas noticias fueron las que motivaron que lo invitáramos hoy, o sea que iremos en la segunda parte a eso, con los datos del Hospital de la Mujer, con los datos que tienen que ver con la baja, o mejor dicho, con la mejoría de los nacidos vivos y su sobrevida, con el control del embarazo adolescente. Hay otros temas también. Usted ha dicho recientemente que según datos del propio ministerio, el 65% de los adultos uruguayos tiene sobrepeso u obesidad. Y a ese respecto, además, hay campañas que se han iniciado, etiquetados y esa cuestión.
¿Cuál es la clave para atacar este tema? ¿Por dónde viene el sobrepeso necesariamente? Bueno, en realidad ustedes saben que el principal problema sanitario que tiene nuestra población, y que es parte de un fenómeno bastante generalizado a nivel mundial, tiene que ver con lo que se denomina enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, pasamos la época de las enfermedades infecciosas como el gran problema que tenía la humanidad, y hoy en realidad los estilos de vida, el consumo, determinadas formas de afrontar los riesgos que tenemos los seres humanos, han determinado que, en realidad, antibióticos de por medio, tratamientos de por medio, esas enfermedades infecciosas han venido disminuyendo y han, de alguna manera, siendo el gran problema sanitario de los países, en general, los países más desarrollados en particular, el 70% de la carga de mortalidad tiene que ver con estas enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué quiere decir este término? Que no se curan, son enfermedades crónicas, es decir, que no tienen forma de curarse y que están vinculadas en general como principal factor al aumento de la expectativa de vida. Las personas viven más, pero viven con esta carga de enfermedades no transmisibles. Eso es un desafío extraordinario para los sistemas de salud, porque tiene que afrontar justamente cada vez más población que es muy dependiente de tratamientos, de controles, porque no hay forma todavía de resolver su curación. Es decir, que hoy se habla de que en realidad el sistema de salud más cuida que cura, porque justamente tiene que hacerse cargo del seguimiento de cada vez más contingentes de población que tienen esta carga de enfermedad. Dentro de esas enfermedades no transmisibles, justamente hay un conjunto se llaman factores de riesgo, que determinan justamente la retroalimentación de las mismas, ¿verdad? Es decir, el estilo de vida es clave, ¿verdad? Es decir, hay todo el tema del tabaquismo, todo el tema de sobrepeso y obesidad, todo el tema del sedentarismo, el consumo de drogas, en general. Hábitos que de alguna manera están muy vinculados al desarrollo de los países, es decir, que paralelamente los países se desarrollan, mejoran su capacidad de consumo, pero paralelamente aumenta el consumo o las prácticas o las formas de vida que generan enfermedad. Es un desafío extraordinario que tiene que ver con aspectos regulatorios, pero que también tiene que ver con aspectos culturales que son muy difíciles de trabajar, ¿verdad? Y sobre los cuales siempre terminamos haciendo mucho énfasis en apostar a las nuevas generaciones, sabiendo justamente que la clave está en que, cómo hacemos las cosas de tal manera que, que las nuevas generaciones vayan comenzando a cambiar algunas de estas costumbres, algunos de estos hábitos, para que, tengamos en el futuro mayor expectativa de que por lo menos parte de estos factores de riesgo los vayamos neutralizando, ¿verdad? Siempre se habla de que cambiar la conducta sería medicina más preventiva en vez de curativa, pero no hay una barrera con esto de ir al médico. Es decir, ahora el sindicato médico firmó un convenio que dice que 4 pacientes por hora, por lo menos en pediatría, en medicina interna y demás, aplicable a partir del 2020. Pero también nosotros escuchamos del otro lado la gente que dice, yo pedí para el médico, me dieron dentro de un mes y medio, fui, demoré 3 horas, es decir, me sacaron las ganas de ir, terminé pagando plata al bolsillo porque entre el copago para la orden, después me mandaron una cosa, se me fueron 1.000 pesos en la mutualista, es decir, todas esas barreras, ¿cuándo las vamos a solucionar? Porque esto es una canterola que se escucha de toda la vida, usted las habrá escuchado toda la vida, pero ¿cuándo se cambia esto? Bueno, justamente yo estaba haciendo énfasis en que de alguna manera las políticas que hacen a la prevención no son para nada exclusivas del sector salud. Es decir, en realidad son políticas intersectoriales, porque obviamente estamos trabajando fuertemente con el sistema educativo, porque justamente a partir del énfasis que se haga en el sistema educativo tenemos más posibilidades después de que la persona cuando consulta, cuando de alguna manera sus padres, en el caso de los niños, los llevan a consultar a un médico, o las adolescentes van a hacer un control de salud, es decir, todas las oportunidades que tengamos a partir de contacto con el sistema de salud están muy mediatizadas de qué pasó previo, ¿no? Es decir, cuáles son aquellos aspectos que en la familia se manejaron, cuáles fueron aquellos énfasis que se hicieron en todo este proceso educativo, para justamente contrarrestar lo que hay que decirlo. O sea, hay un fuerte énfasis en lo que tiene que ver con la incidencia que tiene un conjunto de actores, todos en el marco de un sistema democrático tienen libertad, pero digo, el énfasis que se hace obviamente en la propaganda, por ejemplo, para el consumo de determinados alimentos o determinadas formas de encarar
el tiempo No, yo eso lo libre. entiendo, pero por ejemplo un adolescente que quiere ir al ginecólogo y que más o menos veo que en las mutualistas hay algunos ginecólogos que son los que quieren ir todos y otros que capaz que lo conseguís para el día siguiente, pero la gente elige lo que quiere y el ginecólogo, sobre todo en las mujeres, es muy especial. Y le dicen, y para dentro de 3 meses. Estos son datos reales, a mí me lo pasa gente pero conocida. si quiere siempre el mismo ginecólogo. No, pero él sabe que en realidad el tema de la elección es un ginecólogo que está en la lista. Es decir, y algunos tienen 6 meses y otros 3 meses, otro capaz que un mes. ¿Quién regula esto? ¿Cómo se le puede garantizar a una persona que si pide para un ginecólogo lo tenga en plazos coherentes? ¿Cuál es un plazo coherente? ¿3 meses, 6 meses es un plazo coherente? Bueno, mire, nosotros hacemos encuestas, porque incluso están obligados los 43 prestadores integrantes del sistema, están obligados a hacer encuestas a sus usuarios para ver sus fortalezas y debilidades. Y si usted mira la última encuesta, este factor, que sabemos que existe, no pesa en la opinión de los usuarios, de todos los prestadores. Es decir, más del 80% de todos los prestadores, incluso de los prestadores públicos, que seguramente son los que tengan más dificultades en alguna zona del territorio para que vayan especialistas. Sabemos que tenemos una dificultad en cuanto a la distribución de los recursos humanos. Sí, vamos a preguntar. Exactamente, pero de cualquier manera, usted mira las encuestas de todos los prestadores y el tema que existe, sobre todo con algunas especialidades en algunas instituciones, en algunas localidades, en realidad los usuarios de todo el sistema de salud en realidad no lo plantean como un primer problema. No se quejan. No se quejan en la magnitud que uno podía esperar en función de algún comentario que pueda tener. Sí, porque es real que hay esperas de 3 y 4 meses. Y ¿sabe lo que pasa? Que si usted entra en cualquier página web del mundo, de los sistemas de salud, y le estoy hablando del Reino Unido, le estoy hablando de Canadá, de Estados Unidos, ni que hablar, de España, busque tiempo de espera. El mal de mucho consuelo de poco. No, pero me refiero, es un de problema. Tonto, es un problema bastante generalizado y que tiene que ver, entre otras cosas, con estas cosas que estuvimos discutiendo en estos días, que tiene que ver con este tema de los pacientes por hora, que tiene que ver con la dedicación del equipo de salud, el tiempo que le dedica el equipo de salud a la gente para evitar la sobreconsulta, la sobreutilización de especialistas. Es decir, el tema es muy aborrecente, ¿no? Pero digo, en definitiva, la clave justamente es que haya un equipo de salud tratante, un médico tratante, ¿no? Y que de alguna manera haya un vínculo entre esa persona y un equipo de salud con su médico tratante que evita muchas veces la sobreutilización de especialistas y eso incide fuertemente en la lista de espera. Es decir, los temas no se resuelven poniendo más especialistas, sino tratando de resolver eso que se llama el primer nivel de atención. Si quieren siempre el mismo, eso es lo que yo decía, si quieren siempre el mismo médico, aunque le pongan 20 ginecólogos más, No, me preocupa que si pasa en el mundo y la gente no se queja, no lo van a resolver nunca. Así que la gente se acostumbre a esperar 3 meses por un médico. Yo digo, hay distintas formas de resolverlo. Y la única forma que se resuelve bien es justamente fortaleciendo la relación entre los usuarios y su médico tratante. Eso tiene enorme incidencia en evitar la sobreutilización de especialistas, que obviamente genera después listas mayores que si mejora la capacidad de resolutividad de ese médico tratante. Es decir, sacar el reflejo condicionado, le doy la cabeza, pasa a tal especialista. O sea que es un mensaje para los médicos y no para los pacientes. Es para todo el equipo de salud. Estamos trabajando con la Facultad de Medicina, con donde se forman los recursos humanos, porque justamente esto tiene que ver en cómo generamos las condiciones y cómo estimulamos justamente el aumento de la resolutividad en la consulta. Es decir, si usted tiene a alguien que lo escucha antes de ponerse a recetar, seguramente le va a pedir menos consultas a especialistas, porque incluso él quizás agarre el teléfono y hable con el especialista antes de ver si se justifica o no mandarlo. Es decir, que la forma de resolverlo no pasa por seguir poniendo más recursos que de alguna forma termina aumentando los costos en salud sin el retorno de la calidad de la atención, sino justamente que cada uno haga lo que tiene que hacer. Bien. Por ese lado va la solución. Está con nosotros el doctor Jorge Basso, es el ministro de Salud y ya venimos. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso. Minutos finales con el doctor Jorge Basso, ministro de Salud, y lo llevo al Hospital de la Mujer, al Hospital Pereira Rosell y a una preocupación de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, que es el seguimiento al embarazo adolescente para tratar de mitigar esa incidencia e inclusive su desaparición y la desesperación por los gobiernos que trabajan en tema de salud para lograr disminuir los casos o mejor dicho, de aumentar
el porcentaje de nacidos vivos y en buenas condiciones. Ahí hay buenos números, es difícil hacer una pregunta así que signifique levantarle un centro, pero bueno, si hay buenos números, hay buenos números en ese aspecto. Digo, supongo que es de las cosas que a usted más satisfacción le está dando en estos últimos años. Sí, nosotros una de las primeras cosas que nos planteamos cuando comenzó esta administración es definir, bueno, desde el punto de vista de salud, bueno, qué objetivos desde el punto de vista sanitario tiene el país, cuáles son los principales objetivos que tiene el país y paralelamente cuáles son aquellos problemas que necesariamente tenemos que priorizar. Y el principal problema que identificamos era el embarazo adolescente. Porque si bien ustedes saben que nuestro país se destaca en materia de indicadores de salud a nivel continental, en forma sustantiva, indicadores más comunes, mortalidad infantil, mortalidad materna, teníamos este problema del embarazo adolescente que estamos, yo me acuerdo de la doctora Lustenberg que hacía referencia, que estábamos a la altura de los países africanos, sin desmerecer a los países africanos, pero era una realidad que tenía, que de alguna manera que nos impactaba. Así, ¿qué pasaba? Históricamente siempre como que el país se reproducía a partir de la pobreza y que en esa reproducción jugaba un rol muy sustantivo justamente el embarazo adolescente. Y bueno, por tercer año consecutivo venimos disminuyendo el embarazo adolescente. Le tengo que hacer una pregunta matemática sobre el embarazo adolescente. ¿Es adolescentes que no llegan a término o adolescentes? ¿Esto está incluido en la ley de aborto? Es decir, ¿tenemos menos adolescentes que se embarazan o menos adolescentes que dan a luz? Es decir, porque no es lo mismo. Es decir, yo puedo tener 10.000 adolescentes que se embarazaban antes y 9.000 llegaban a término porque 1.000 abortaban en clínicas ilegales. Ahora puedo tener 10.000 embarazadas que 5.000 abortan y entonces llego a 5.000 nacimientos. Entonces digo, bajó el embarazo adolescente. No bajó el embarazo adolescente, bajó es el nacimiento de bebés de adolescentes. ¿Eso está calculado? Mire, nosotros justamente el próximo lunes vamos a hacer una presentación a nivel de Fondo de Población, justamente con todos los actores, particularmente la Universidad de la República, bueno, naturalmente el Ministerio, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, justamente mostrando la evolución de lo que se llama la fecundidad, lo que se llama justamente la natalidad y la mortalidad. Es decir, y ahí justamente vamos a hacer referencia a este conjunto de componentes en los cuales obviamente también vamos a hacer referencia a qué está pasando con la interrupción del embarazo, que de alguna manera no está jugando en este sentido en ningún escenario, porque está en líneas básicas está planchada, diríamos, no ha tenido grandes cambios significativos. Lo que sí de alguna forma, y eso es una realidad que ya responde a un fenómeno que involucra a prácticamente el 50% de los países del mundo, hay una disminución de la natalidad. Pensá que hace unos 10 años o 15 años atrás hablamos de otro escenario en el cual estábamos todos preocupados por el incremento sustantivo de la población y el desafío que iba a significar. Me acuerdo incluso que hay unos países muy importantes que limitaron la natalidad. Sí, China lo llevó a 1 y ahora lo... Sí. Hoy es un fenómeno que de alguna manera la realidad ha demostrado que por un conjunto de factores, que es, obviamente el sector salud juega, pero evidentemente que no alcanza para aplicar esto, hay una disminución de la natalidad, sobre todo hay una postergación del primer embarazo, ¿no? O sea, hay una postergación, ustedes tienen que ver gente conocida que posterga, ¿verdad? Por razones obviamente de completar sus estudios. Sí, están en las mujeres, yo creo que hay muchísimas de nuestras amigas están en 30 y pico el primer hijo. Exactamente. Y a su vez eso nos ha generado las dificultades de cómo asumir el embarazo en las mujeres mayores de 35 y 40 años, que llevó incluso que el sistema de salud incorporara digamos, financiado por el Fondo Nacional de Recursos, la reproducción humana asistida de alta complejidad. Porque ya bien se generan algunos riesgos que empiezan a aparecer. No quiero ser pesado, pero en cuanto a mi pregunta, no está cuantificado. Lo van a analizar en el correo de estos próximos días. Vamos a presentar las cifras. Pero la respuesta sería hoy no está cuantificado. Es clarísimo que ha disminuido el embarazo adolescente. O sea que el embarazo, naturalmente el embarazo ha disminuido. Ha disminuido. Eso está no claro. Es un tema de natalidad, y que en el medio pasa algo. Exactamente. Eso no hay ninguna duda. Lo vamos a poner en cifras a partir del lunes, pero digo, lo cierto es que por tercer año consecutivo estamos impactando en un sector de la población justamente que era un desafío extraordinario, porque bueno, eso generaba, tenía un conjunto de consecuencias sociales, familiares, personales, naturalmente que no iban en consonancia con lo que corresponde a una política pública de esta característica. El otro día apareció un título muy significativo en un medio que decía: en 2018 el Ministerio de Salud gastó 28% de todo su presupuesto en medicamentos pedidos por vía judicial.
¿Este es el monto? Sí. En realidad nosotros tenemos una forma de resolver esto que de alguna manera es señalada en todo el mundo como muy innovadora, muy importante, que es justamente poder abordar lo que en la mayor parte de los países del mundo no se aborda estructuralmente, que es el financiamiento de procedimientos costosos o caros o con alto precio, tanto procedimientos como medicamentos. El Fondo Nacional de Recursos es una herramienta a la uruguaya, nació en 1980, recordemos esa fecha, ¿no? Que comenzó con el financiamiento de procedimientos y a partir del 2006 se le agregó el financiamiento de medicamentos. O sea que fue un invento militar, de la dictadura militar, digo. Sí, que de alguna manera en la época final el gobierno de Valle estaba prácticamente fundido y a partir de algunas iniciativas de ese mismo gobierno y particularmente del doctor Romero Bañulo, que fue quien de alguna manera empezó a revertir esa situación. Fue el que levantó la bandera. Empezó a mejorarlo y bueno, después a partir del 2005, reforma de salud mediante, en fin, de alguna manera se logró incorporar el financiamiento de medicamentos. Estamos hablando de 250 millones de dólares dedicados al Fondo Nacional de Recursos, que tiene más de 7.000 personas, y que bueno, logran una cobertura. ¿250 millones quinquenal o anual? Anual. Compramos a precios muy caros, porque ¿qué es lo que pasa con los precios y cómo compramos desde el punto de vista de Ministerio de Salud Pública o Fondo Nacional de Recursos? A mí me ha pasado de preguntarle puntualmente, para poner los pies sobre la tierra, a gente que ha comprado fármacos para el cáncer, que no se los cubrían, que iban después fueron a un juicio y demás, y me hablan de precios. La primera inyección, esa que es una inyección o 3 inyecciones, 80.000 pesos, después 50, y después moviéndose se consigue por 27. Entonces uno se pregunta, si lo hubiera comprado el Fondo Nacional de Recursos, ¿qué precio paga? ¿Paga los 80? ¿Paga 140 porque es el Fondo Nacional de Recursos? ¿Paga los 27 de que termina pagando el que buscó precio y se terminó peleando por el precio? Es decir, ¿cómo fijan el precio? ¿A qué le pagan y qué pagan ustedes? Bueno, yo creo que ese es el principal tema que tiene buena parte de los sistemas de salud del mundo con todo este capítulo, ¿verdad? Porque realmente nosotros hablamos de precios y no de costos. De precios y no de costos. Porque bueno, en definitiva hoy la industria farmacéutica, sobre todo en materia de medicamentos innovadores, medicamentos que ya no son de síntesis, sino que son biotecnológicos, que tienen una patente que durante 20 años le permite tener el monopolio, que incluso vienen ahora por la patente de los estudios de prueba, es decir, que también quieren patentar ya no solo el principio activo final, sino todo el procedimiento de investigación, para que si hay un competidor lo tenga que volver a repetir, cosa que es una barbaridad, ¿verdad? Es antiético, ¿no? Pero bueno, en definitiva, estamos de alguna manera como país viendo, junto con el Mercosur, ahora con el Mercosur ampliado, formas de compras conjuntas de medicamentos para poder, por un problema de escala, negociar con estos gigantes, estas multinacionales. ¿Y cómo se da la negociación? Porque yo lo que quiero saber es, ustedes le pasan un precio, ustedes lo pelean, tienen posibilidad de pelearlo, ¿es el precio que le pasan? ¿Es porque ustedes pagan tarde? Es decir, ¿por qué pagan? ¿Y pagan el precio más alto? ¿Logran bajar los precios? No, se da todo eso, ¿verdad? Es decir, en definitiva, los precios de los medicamentos innovadores, en realidad, y cada uno que va apareciendo, porque hoy resolvemos uno, mañana puede eventualmente aparecer otro, el tiempo dirá si es realmente efectivo. La mayor parte de esas innovaciones no resisten el pasaje del tiempo, el pasaje del tiempo, y una cosa que parecía que iba a resolver el problema no lo resuelve, así que por lo tanto la evidencia científica sigue siendo clave para la toma de decisiones de qué incorporamos al financiamiento y qué no incorporamos. Esto es bastante difícil para transmitirlo a quien tiene una enfermedad y a alguien le da una expectativa y hay que decirle, mire, no hay suficiente evidencia, no lo estamos incorporando y por lo tanto ni siquiera lo estamos pensando incorporar y ni pelear el precio porque no hay evidencia todavía. Pero digo, sin perjuicio de eso, después a los efectos de la negociación, se negocia con toda la fuerza que podemos tener, tanto a nivel nacional como a nivel del Mercosur, y hemos logrado muy buenos resultados. ¿Se baja por compra en volumen? Porque a veces nos dicen, sí, lo que pasa es que Uruguay no tiene volumen de compra, en cambio no se puede comparar Uruguay con Brasil, que compra Brasil, compra 100 veces más. ¿Y por qué no compramos con Brasil? Bueno, eso es lo que estamos intentando hacer. En algunos casos se puede comprar, en algunos casos logramos negociar juntos, pero las compras en algunos países ya están vinculadas a acuerdos previos,
que hoy en algún momento se generaron y que, bueno, impiden que logremos poder comprar juntos, pero bueno, negociamos juntos y eso nos ha permitido reducir hasta el 90% el precio de un medicamento. Y dice, pero ¿y cómo puedo negociar con alguien y me reduce el 90%? ¿De qué estamos hablando? Me estaba robando. Bueno, ese bueno, es el son escenario. estos ejemplos que yo le puse. Ese es el escenario. Y bueno, y estamos logrando reducción de precios. Ahora incorporamos muy recientemente 11 nuevos medicamentos al Fondo Nacional de Recursos, luego de una ardua negociación, ¿no? Una muy ardua negociación, con todo lo que significa justamente el poder, de alguna manera, con estas empresas multinacionales, llegar a acuerdos. Y hemos llegado a algunos acuerdos, hemos incorporado algunas cosas muy innovadoras, como es el riesgo compartido. Es un concepto nuevo, es decir, que en definitiva, si el medicamento responde a lo que dice el laboratorio, yo lo pago. Después de eso lo pagan ustedes. En fin, de bajar en forma conjunta, claro, con la industria algunos de estos medicamentos, y eso ha logrado economías al fondo. Dos finales para mí con respuestas breves porque sé que se tiene que ir. Donación de órganos, usted en el comienzo de la entrevista tiró como que eran buenos los números del último año. Sí. 24 por millón. Es un indicador que se utiliza a nivel internacional. En Latinoamérica anda entre el 10 y el 15. O sea que estamos en bien, el doble del promedio. Pero tenemos el desafío de llegar a lo que tiene España, por ejemplo, que son 40 por millón. Es decir que estamos bien dentro de América Latina, pero tenemos de alguna manera necesidad de seguir mejorando la donación. Bien, eso vamos a hablar con la directora del banco, que es seguro para hablar a fondo sobre el tema. Hay lugares del interior donde de repente no hay un pediatra, de repente no hay un ginecólogo. Sí. Sé que se tiene que ir. La respuesta final en 2 minutos. Sí. ¿Cómo se trabaja para paliar esa situación? Bueno, nosotros justamente el concepto de Sistema Nacional Integrado de Salud tiene que ver en que la reforma no es un seguro que financia a 43 prestadores en competencia. La reforma es un Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces la gran estrategia es cómo logramos que a partir de la natural competencia, que naturalmente eso es parte de la realidad, generamos estímulos para lograr convenios, sinergias, complementaciones, y no solamente en materia de equipos, porque tenemos una dotación de tecnología enormemente sobreabundante. Porque si cada uno de los 43 prestadores quiere tener absolutamente todo para sus usuarios, sobraría. Eso es igual a despilfarro. La última y es súper cortita. Lo mismo pasa con recursos humanos. Pasó con algún momento. Lo mismo pasa con el recursos humanos, ver la posibilidad. Con 5 tomógrafos ubicados en 5 cuadras a la redonda. Exactamente. La última y súper cortita. Cuando se dio todo el problema de ACE, el presidente de la República dijo hay que ir a una segunda reforma de la salud, hay que seguir a la segunda etapa de la reforma de salud. ¿Ya le pidieron, están trabajando en algo o fue solamente la palabra del presidente y quedó en la nada? Y ya tenemos en la práctica algo que se concretó, que me parece es un desafío muy importante, que da para toda una charla, que son los centros de referencia, que es una figura nueva que se incorpora al Sistema Nacional Integrado de Salud, es decir, que de alguna forma para algunas patologías, no es un fenómeno uruguayo, ¿no? Busquen centro de referencia, se van a encontrar con esto muy instalado en muchos países que tienen reformas sanitarias funcionando hace mucho tiempo. Para algunas patologías, para algunos procedimientos complejos que se necesita no solamente equipamiento, sino básicamente equipo de salud que por escala logre procedimientos que obviamente por su repetitividad logra estándares de calidad importantes, ¿verdad? Entonces la figura de centro de referencia viene a complementar al funcionamiento de los institutos de medicina altamente especializados, que hoy son los únicos existentes para este tipo de procedimientos, que nos va a permitir justamente lograr que entre los 43 prestadores, algunos de ellos se presenten a los llamados que se van a hacer para decir, bueno, si tenemos que instalar un centro de trauma, si tenemos que trasladar un centro para determinada enfermedad. Sí, o cardiológico. O por ejemplo alguna cirugía que por su prevalencia es escasa y se requiere mucha experticia y por lo tanto un equipo que esté haciendo los accidentes cerebrovasculares y los procesos endovasculares, que es un tema que lo tenemos que abordar. Sí. Necesariamente precisamos la figura de que haya en un instituto donde todos esos pacientes vayan, será 1, serán 2, serán 3, lo que se necesite, pero no se pueden desperdiciar entre 43 prestadores porque ahí no vamos a lograr estándares de calidad necesarios ni economías adecuadas. Doctor Jorge Basso, muchísimas gracias por hoy. El ministro de Salud, se viene el pase. Poder Ciudadano Radio.